Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a su programa, Desde Polonia, en español. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en español. El día de hoy tenemos a Isze Wieczorek. Para los que me conocen, yo diría que ella es una especie de mi homóloga en México. ¿Qué significa eso? Que es una persona que tuvo su primer contacto con México al mismo tiempo que yo tuve el mío en Polonia. Dime, ¿cómo ha cambiado la manera en la que tú ves a México en todos estos años? Bueno, mi primer contacto con México fue por, como tú dijiste, el intercambio. Entonces, la primera vez que yo vine allá no hablaba español, no conocía nada. Y pues sí, ha cambiado muchísimo en estos años. En total he vivido 4 años en México. Me parece que fue mucho más, pero no, perdón, sí fueron 5 años. 5 años con el año de intercambio. Y pues después del intercambio yo regresé a Polonia, empecé a estudiar español, iberística, los estudios latinos. Entonces empecé a descubrir México por vías más académicas también, empecé a estudiar más literatura, historia, y eso fue muy importante para mí porque quería entender todo lo que he vivido en ese año de intercambio y todo lo que mis experiencias, que muchas veces no sabía cómo explicar las cosas porque suceden así. Empecé a investigar más por la universidad y por mis estudios. Y cuando empecé a hacerlo me enamoraba más y más de México porque era poder entenderlo y poder verlo de la manera más profunda me abrió la mente y solo me causó más amor por México. ¿De qué manera te cambió ese primer contacto en México? Porque tú estuviste de intercambio, si mal no recuerdo, entonces el mismo año que yo, es decir, el 2005, ¿no? 2005, sí. 2005-2006 estuvimos de intercambio. Yo estuve en Torun, tú estuviste en Ciudad del Carmen. Sí, me acuerdo, en casa de una mexicana, que ella estuvo en tu casa también acá y que también considera importante tu familia, y supongo que tú también tuviste experiencias allá interesantes en México. ¿De qué manera ese primer contacto con México cambió o impactó esa decisión que tú tuviste de estudiar estudios latinoamericanos? Yo siempre quería estudiar como ciencias sociales o idiomas, o sea, eso era mi onda, como más cosas más humanistas, y siempre me interesaba la sociedad y las relaciones sociales. Entonces yo primero regresé y empecé a estudiar sociología, pero por este año que viví en México sentí que no era suficiente para mí, que quería hacer algo con México. Entonces decidí ir a iberística y luego a los estudios latinoamericanos en Polonia, que me acabo de dar cuenta que ya no existen, desgraciadamente, que ya que ya se acabó, que triste, pero sí, o sea, toda la gente cuando me pregunta por donde ya vivo ahora, en Estados Unidos o hasta en México, siempre se sorprenden que en Polonia puedes estudiar estudios latinoamericanos, les parece que es algo muy extraño, que en un país como que se supone que no tiene nada que ver, pero nosotros sí sabemos que tiene mucho que ver y que hay esos contactos y hay muchas similitudes entre nuestros dos países. Entonces yo, como dije, quería este año en México, que yo empecé también, yo me sentí muy bien en México y yo empecé a notar que nuestras relaciones entre familias, que nuestras amistades, que nuestro contacto en general humano, aunque al principio los polacos son distintos, son más fríos y los mexicanos son mucho más abiertos, pero yo vi que hay muchísimo que nos une y hay muchísimas cosas que yo sentí familiares. Entonces quería verlo y quería como investigarlo más
no solo por el propio sentimiento, sino por la forma más concreta y sí, por eso empecé a estudiar eso. ¿Consideras que eso fue una manera de huir de los estereotipos y buscar tu propio camino, buscar esas relaciones entre México y Polonia? Es interesante también porque hay personas que dicen que uno de los niveles más altos de integración es cuando empezamos a dedicarnos, cuando hacemos esa cultura algo propio en lo académico también. Es decir, no solamente propio de que estamos aquí, estamos integrándonos, tenemos amigos, sino que también lo hacemos nuestra profesión, algo en lo que nosotros estamos trabajando académicamente o profesionalmente para desarrollar algo. Sí, yo creo que verlo de forma más fija, o sea, acercarnos no solo diciendo, pues Polonia, México, Polonia es el México de Europa, como esos dichos que mucha gente lo siente, pero como que no tenemos tantas pruebas o no tenemos tantos datos para enseñarlo. Entonces yo siento que encontrar esos datos y demostrarlos es súper importante para pues para que la gente lo vea, que no es solo un sentimiento, sino que hay algo más ahí. Y pues sí, hay que enseñarlo. Por ejemplo, ahora que vivo en Chicago y estoy contando ahí también a la gente que en México había muchos polacos y había familias polaco-mexicanas y que en Polonia también hay familias polaco-mexicanas, y como Chicago es una ciudad donde polacos y mexicanos constan las dos migraciones más grandes, ellos no pueden creerlo que hay tanto contacto y no pueden creerlo que eso realmente existe. Entonces yo diciéndolos o enseñándolos lo que hicimos en México con mi organización Amapola, o que en Polonia hay ese programa de radio, o sea, hay esas iniciativas todo el tiempo que quieren unir a los dos países, ellos de repente empiezan a decir, pues fíjate, yo también conozco una familia polaco-mexicana, yo también he escuchado eso, y aquí en ese barrio viven polacos y mexicanos, tal vez sí tiene algo que ver. Entonces como que al principio parece que no, pero cuando empiezas a demostrar a la gente, o cuando hablo de Santa Rosa, de repente ocurre que muchísima gente de Santa Rosa, muchísimos polacos han llegado a Chicago después, han venido a Chicago, y hay como diarios, hay unas fotografías, como que hay otras muestras, otras pruebas de que estas relaciones sí se han llevado antes, o estas relaciones sí existían, y creo que el mayor objetivo de los académicos es verlo, es demostrarlo a la gente, es analizarlo, y así se van a crear más y más sabiduría y conciencia, y más, al final, más contactos, porque para que haya esos contactos tienes que demostrarlo a los gobiernos que eso sí existe. Porque si mal no recuerdo, tú habías dicho en una conversación que tuvimos hace un año que a pesar de que hay muchos polacos en Chicago, que tú acabas de decir antes de que empezáramos el programa, que casi todas las familias polacas deben de tener a alguien ahí, ¿no? Hay tantos polacos ahí en Chicago. Dices, tú eres una de las excepciones, personas que no tienen familias allá. Lo mismo mexicanos, ¿no? Hay muchos mexicanos también en Estados Unidos, por lo tanto también en Chicago. Y habías dicho que a pesar de eso no hay una relación directa, como una comunicación. Hay quizás problemas en la comunicación entre los polacos y los mexicanos. Quizá, ¿qué es lo que tiene que ver aquí? Está entrando demasiado el discurso de Estados Unidos, que es quién dice quién es quién. ¿Por qué no están integrándose los polacos y los mexicanos como si fuéramos realmente casi de la misma familia? ¿Por qué no pasa eso si es que tenemos tantas cosas en común? ¿Consideras que entonces el trabajo que hay que hacer académicamente, profesionalmente, está ahí? Primero, yo creo que seguramente hay que tomar en cuenta
cómo la gente llega a qué lugar, o sea, por qué razón. Entonces yo siento que los polacos que llegan a México, igual los mexicanos que llegan a Polonia, normalmente son gente que tienen educación, normalmente son gente que tienen algunos recursos para venir acá, que vienen para estudiar, que vienen para trabajar. Hasta si se enamoran de alguien y llegan, o sea, no llegan así de la nada, no llegan por puro así, vamos a llegar y a encontrar trabajo. Entonces, esta es la diferencia entre los polacos y mexicanos en Estados Unidos y los polacos y mexicanos que llegan entre Polonia y México. Los polacos y mexicanos que llegan a Estados Unidos son gente con mucho menos educación, son gente que llegan ahí y vienen para trabajar. Y por eso también muchas veces no conocen el idioma, no es tan fácil el contacto entre los dos grupos, porque, o sea, la barrera de la lengua es grande. No se pueden comunicar tanto ni en polaco ni en español, y en inglés pues más o menos. Entonces yo siento que eso seguro es uno de los como conflictos. También siento que los polacos que llegan a México, porque no todos se quedan, algunos vienen y se regresan porque no es para ellos, ¿no? O sea, el caos o ¿se puede hablar vulgaridades aquí? ¿No? Ok. Bueno, el caos es muy... no todos lo aguantan. Y... Entonces, y ellos se regresan, y nosotros conocemos a los que se quedan, y los que se quedan porque aman a México. O sea, tienes que amar a México para quedarte ahí. Y yo creo que es lo mismo del otro lado, o sea, tienes que de alguna forma amar a Polonia para quedarte aquí. Y en Estados Unidos es distinto, no te quedas tanto por la gente, no te quedas tanto por la cultura, no te quedas por todo eso que para nosotros es importante, sino te quedas por el trabajo y vienes ahí para mejorar tu vida, vienes ahí para ayudar a tu familia, a mandar dinero, etc. Entonces, ese mindset es distinto. Y por eso también Chicago es una ciudad que tiene mucha historia de migración. O sea, los polacos han migrado desde finales del siglo XIX, los mexicanos un poquito después. Entonces, ahí ya cuando como polaco llegas a Chicago, esta Polonia que existe ahí ya es muy como... Es una estructura muy fuerte, entonces como que te agarra. Y vienes a un barrio polaco, ahí todo está en polaco, o sea, las tiendas, el peluquero, el doctor, o sea, todo. Puedes vivir sin realmente hablar inglés. Puedes vivir toda tu vida en polaco, y lo mismo en los barrios mexicanos. Entonces, estos dos grupos ya están como muy fijos y están bastante cerrados para mantener su propia cultura. Porque esta es la otra cosa, que en Estados Unidos hay mucha presión para asimilarse a la cultura americana. Entonces, crear estos barrios es un poco manera de resistencia para estos grupos, o sea, para mantener sus raíces, para no olvidar de dónde vienes, para no olvidar tu idioma, para como mantener tu cultura. Y a veces eso tiene que ser una resistencia porque la cultura gringa te como trata de agarrar y trata de... O sea, no les gusta tanto que tú mantengas tu propia cultura e idioma. Había escuchado yo también en un podcast en inglés sobre Varsovia. No recuerdo exactamente el nombre, pero es Warsaw algo, ¿no? Uh-huh. Seguramente. Donde estaban hablando de esa parte de la identidad. Decían que en Inglaterra sí existía ese tipo de asimilación, pero que en otros países, como había nombrado Estados Unidos y Canadá, existe como esa posibilidad siempre de mantener las dos identidades, ¿no? Decir Polish American. Yo pensé que así era en Estados Unidos, que más bien sí se permite que exista esa doble identidad. Sí, entiendo lo que dices. Canadá y Estados Unidos son dos tipos de países migratorios muy distintos. Canadá
bueno, en Estados Unidos hablan que son melting pot, que son que como vienen diferentes culturas, diferentes idiomas, diferente gente de diferentes razas, y todo se mezcla. Y al final, como es una mezcla que todo se une. En Canadá hablan más que es como una ensalada, que hay diferentes cosas, pero cada uno es por su propia parte y todos viven juntos. Entonces, lo que tú dices que hay ese permiso de tener doble identidad, doble nacionalidad, etcétera, en Canadá sí es muy fuerte. En Estados Unidos sí se puede, pero la cuestión de la raza es mucho más fuerte que la cuestión de tu nacionalidad. De hecho, ahí ni se habla de nacionalidad, se habla de etnicidad. Entonces, por ejemplo, para los mexicanos, si los mexicanos se llaman o chicanos o Mexican American, o hoy en día más bien se identifican como los latinos, ellos, su posición es muy distinta que la posición de los polacos, porque los polacos, cuando ya empiezan bueno, para la segunda generación, en general ya la gente se asimila, sea lo que sea. Ya como que ya habla muy bien inglés, ya es parte de la sociedad. Sin embargo, la cuestión de la raza es muy fuerte porque los polacos, aunque sean, o sea, siguen siendo polacos o tienen apellidos polacos, etcétera, no se distinguen de los gringos blancos. Entonces, ellos, su etnicidad no les pesa en ese sentido. No es algo que les va a parar porque son tratados como gringos. Los mexicanos, que son latinos, aunque ya son muy gringos, aunque ya están como asimilados a la cultura, siguen siendo latinos y son como, no pueden no ser, o sea, no pueden cambiar de su raza, porque en Estados Unidos la raza es una cuestión súper fuerte. Y, o sea, no siempre son tratados como parte de la sociedad, son tratados como, ¿sabes? Como mexicanos, como latinos, como los que son indocumentados, como los que vienen, como los de afuera. Entonces, en ese sentido, para los polacos es mucho más fácil ser parte de, y los mexicanos siempre van a tener ese estigma de los de afuera, ese estigma de los inmigrantes. Y por eso, pues, sí, puedes tener doble nacionalidad. Sin embargo, tu raza aquí entra como un factor muy fuerte para ser o no aceptado por la sociedad. ¿Qué tan lejos está Polonia y qué tan lejos está en general Europa de eso que acabas de decir? ¿No sucede también algo similar? Porque me parece que lo que acabas de decir sobre Estados Unidos está relacionado a, bueno, cuestiones que vimos en un programa aquí de este podcast sobre racismo, con el filósofo Luis Martínez Andrade, que hablaba de los llamados paradigmas, ¿cómo le llaman? Paradigmas epistemológicos, ¿no? La manera en la que se ha construido el conocimiento y que todo el tiempo estemos identificando a, digamos, la raza blanca como la creadora de las instituciones, ¿no? Y es como una negación que empezó desde quizás incluso antes del colonialismo con el cristianismo, la manera en la que se ve lo que está fuera de Europa, y con esa manera de siempre poner al hombre blanco hasta el frente, ¿no? Especialmente en esta coyuntura que estamos viendo con los gobiernos de derecha, que están a favor bueno, ellos están a favor en general de las jerarquías, ¿no? Y estas jerarquías quedan perfectamente con esta idea de negación y quizás de identidad, ¿no? Porque cuando hablamos de identidad, hablamos también de negación, ¿no? Y creo que a partir del descubrimiento de América, pues tenemos también, supuesto descubrimiento de América, ¿no? Que me siento muy mal repitiendo estas mismas palabras europeas, pues al mismo tiempo están negando, ¿no? Como la posibilidad quizá de humanizar al otro, no identificarse. Creo que desde ahí empezó ese problema, ¿no? ¿Cómo ves tú esa cercanía o lejanía que hay de darle tanta importancia a las razas, a las etnias en Europa y en Estados Unidos?
Yo estos temas sobre todo estoy viendo y investigando en Estados Unidos. Entonces, desde los últimos 8 años no vivo en Polonia, Europa, entonces obviamente estoy siguiendo lo que está pasando aquí, pero no lo estoy viviendo así diario, así que no sé exactamente cómo compararlo. Puedo hablar de mi experiencia en Estados Unidos, que creo que tiene mucho que ver porque al final el mundo es muy globalizado y estamos viviendo realidades que creo son muy parecidas a cierta forma. En Estados Unidos lo que pasa es que ahí es un país, o sea, a diferencia de todos los países en Europa, Estados Unidos es país de migrantes. Fue creado por los migrantes que vinieron de Europa. Obviamente los nativos de allá es su propia tierra, pero ellos fueron o sea, encerrados, hoy en día están encerrados en los reservados y fueron muy marginalizados por este hombre blanco que vino, así que no hay tanta influencia como debería de haber. Pero sí, entonces la gente que llegó a Estados Unidos la idea era crear esa nación que va a ser abierta para todos, abierta para todas las razas, abierta para todas las religiones. El problema en Europa, siempre el problema de las guerras de religión, ahí la primera idea era que no hay una religión, todos pueden existir en la misma tierra. Obviamente nunca fue así. O sea, desde que llegaron la gente había muchas restricciones en cuanto a quién puede llegar, quién no puede llegar. Las leyes migratorias también en unos tiempos excluían, por ejemplo, a los chinos, excluían a los asiáticos, luego también excluían a los europeos del este. Había siempre gente que tenía más acceso a venir y tener los documentos, tener la ciudadanía. Luego empezaron como en los años 20, luego en los años 40, empezó esa migración desde México a Estados Unidos, que al principio eran tratados, bueno, en el census, en las estadísticas eran tratados como blancos, pero luego nunca eran en el mismo nivel. Entonces, en Estados Unidos todo siempre se trataba de la raza. En la misma Constitución sabemos que los negros no tenían el mismo papel que los blancos, tenían otros derechos, o más bien no tenían derechos. Entonces, hasta los años 50, de hecho hasta el 64, los blancos y los negros no podían casarse. Y eso fue no hace tanto tiempo. Entonces, todas esas leyes que eran muy fuertes, aunque ya no existen en la ley, es lo mismo. Entonces, no hay igualdad en cuanto a... Y se ve mucho, se nota en la sociedad que dependiendo de qué raza eres, vives una vida muy distinta. Entonces, yo no sé cómo eso va a resultar en el futuro. Yo en general soy muy escéptica en cuanto a el futuro de la migración y siento que no estamos... Que hay problemas tan fuertes todavía no resueltos en Estados Unidos que no veo que esos problemas de la migración que vemos ahora, por ejemplo, en la frontera con México y cómo se trata a la gente que está buscando asilo, que es un miedo muy fuerte que existe de cambio de ese... porque los blancos siempre eran la mayoría y ahora lo que sucede es que los blancos empiezan... En 50 años ya los blancos no van a ser la mayoría, los latinos van a ser la mayoría en Estados Unidos y siento que así también se va a mezclar todo el mundo. Entonces, la gente no está muy preparada para eso, para ese cambio, para como dividir el poder que tienen en ese momento.
Y siento que en Polonia el cambio es que aquí nosotros hemos vivido tan encerrados y excluidos de este mundo multicultural por tanto tiempo que la migración que sucede ahora poco a poco, la gente le tiene mucho miedo, que no se imagina que Polonia, como ellos conocen, puede cambiar, porque esos cambios ya están sucediendo, pero no saben cómo reaccionar hacia ello. Pero esos cambios van a suceder, o sea, ya el mundo no se va a encerrar en diferentes naciones o sea, estamos viviendo en flujo muy fuerte. Bueno, buscando más conexiones, regresando a México, ¿de qué manera pues esto que estamos hablando también se ve reflejado en México? Porque yo creo que eso también puede ser interesante para las personas que nos escuchan, porque muchos de ellos también son polacos que hablan español. Podemos decir, bueno, México no tiene racismo, entonces el racismo solamente viene de los países poderosos, de Estados Unidos, de la Unión Europea. ¿Cuáles fueron tus observaciones estando por allá, especialmente tratando el tema de las razas, las etnias, en un país que supuestamente pues es multiétnico, multicultural desde ya hace muchísimos años? Sí, los mexicanos muchas veces dicen que son muy abiertos hacia los extranjeros, que les encanta cuando viene la gente de afuera, que conocerlos, lo que es muy cierto, pero hasta cierto punto. Y creo que últimamente el mejor ejemplo es, no sé qué tan fuerte o qué tanto se hablaba de eso aquí en Polonia, pero en Estados Unidos sí. Era un tema muy grande de la caravana migrante que vino desde América Central, que pasaba por México. Y yo, viendo y leyendo hasta los comentarios de los amigos en Facebook, o sea, se me hacía la piel... o sea, me sentía súper feo. No esperaba que habrá tanto odio y tantos comentarios tan racistas como, o sea, nunca había visto algo así. Bueno, sí sentía en México y sí noté que el racismo, el clasismo existe muy fuerte, pero no me imaginaba que podría ser tanto y yo creo que es el mejor ejemplo y en todos lados. En Estados Unidos, yo creo que en Polonia también, mientras seas blanco, rico y con educación, puedes, o sea, y también se habla, yo creo que es una distinción muy, muy interesante cuando dices que soy expat o soy inmigrante. El expat sí es una persona en general blanca y educada, y el inmigrante es una persona con piel más oscura y más pobre. Y aunque los dos hacen lo mismo, vienen a otro país para trabajar, para, no sé, cambiar su vida, etcétera. O sea, sí, yo en México nunca nunca pensaba en mi situación como que soy migrante. Y siempre éramos como somos expats, ¿no? Y es justo por eso, y eso me di cuenta en Estados Unidos, porque en Estados Unidos yo sí hablo de mí, que soy migrante, y porque soy migrante, y es porque tengo otro papel, entré en otro nivel que yo estuve en México. En México, cuando vienes y eres una persona blanca, te tratan muy bien, o sea, quieren saber de ti, todos son súper amables, o sea, tu nivel, o sea, tu estatus es más arriba que en tu país normalmente. En Estados Unidos, aunque seas el mexicano más blanco, en Estados Unidos el mexicano nunca es blanco. En Estados Unidos el mexicano siempre es latino, aunque de verdad aunque no parezcas, con el propio hecho de que tu apellido es latino, tú ya eres latino y ya o sea, nunca vas a tener el mismo estatus que en México. Y es un choque es también muy interesante verlo. Los mexicanos así de clase alta o media alta que llegan a Estados Unidos y de repente les choca que no les tratan tan bien, que los tratan como migrantes. Y
y se ve la furia en su cara, que obviamente por mucha razón, pero de repente están experimentando algo que nunca jamás hubieran experimentado en México. Y es muy interesante también cómo se rompe esa idea de que quién eres depende mucho de en qué lugar estás, y cuál es tu estatus depende mucho de cómo te tratan ahí. Bueno, Isha, y quizás para terminar, ¿nos puedes hablar un poco más sobre tu proyecto? Sí, ahora estoy empezando mi doctorado en sociología en Chicago, y como ya mucho de mi experiencia académica ha sido en México, o he hecho varias cosas. Antes hice mi maestría sobre las familias polaco-mexicanas en Chicago, pero quería, como los temas de migración son, creo, más cercanas hoy en día para mí, también por ser migrante, quería investigar más lo que está sucediendo ahora con el tema de deportaciones y con el tema de migración mexicana a Estados Unidos. Y fui a México hace unos meses y vi, no sé si es un tema conocido en México, creo que no, porque la gente todavía no lo ha visto, pero en DF está apareciendo o se está creando un como nuevo barrio, por ahora es bastante chiquito, que se llama Little LA, que está por el Monumento de la Revolución. Y en este barrio hay mexicanos que fueron deportados, o sea, los inmigrantes mexicanos deportados desde Estados Unidos, que muchas veces, que eran indocumentados en Estados Unidos, pero que muchas veces ya crecieron en Estados Unidos, que hablan solo inglés o a veces son bilingües, pero que así de un día al otro tuvieron que cambiar toda su vida. Ahí se están concentrando por el hecho de que ahí hay muchos empresas y agencias de traducción, no de traducciones, de call centers. Y en estos son obviamente americanas, son gringas, y necesitan gente que hable inglés sin acento. Entonces ahí, y también como es un barrio todavía no tan caro, se puede encontrar apartamentos o cuartos bastante baratos. Ahí están viviendo, ahí están trabajando, y vi como un pequeño un video así de ese tipo que aparece en Facebook de repente, y me empezó a fascinar ese tema porque yo también he investigado varias cosas sobre los latinos, sobre los mexicanos en Estados Unidos. Entonces fui por ahí y sí, de hecho hasta hay puestitos de comida que ya es como Mexican American, que ellos, ¿sabes? Como la comida mexicana que va a Estados Unidos, como tiene varias influencias americanas, y luego esta comida, como es su comida de toda su vida, está como regresando, entonces es ya una mezcla cultural súper interesante. Además, como hay cosas en inglés, hay en Spanglish, porque Spanglish es otro tipo de idioma también muy interesante. Hay como peluqueros que también hablan en inglés, y en general escuchas inglés en las calles. Y y ahí también empiezan a aparecer organizaciones que son de esa gente que fue deportada, o a veces que solo se regresó por sí sola. Y ellos empiezan a hacer mucho trabajo de activismo y de como lucha por la social justice, por el que quieren como enseñar que esa gente, hay como cada año hay más y más gente así que vive en esa realidad que es como un limbo entre dos culturas, que vive, que también es
rechazada, digamos, por las dos naciones. Entonces es muy interesante. Ellos toda su vida han sido, bueno, casi toda su vida han sido indocumentados en Estados Unidos. Entonces tenían que, bueno, vivían su propia vida, iban a la escuela, trabajaban, porque en Estados Unidos ser indocumentado no significa ser así, vivir abajo las piedras o algo. O sea, es la gente que vive normalmente, que paga sus impuestos, o sea, es parte de la estructura. Solo no pueden hacer ciertas cosas, tienen que trabajar en el salario mínimo o menos de mínimo, o sea, no tienen tanto acceso a otros recursos. Entonces, siempre como también están muy estigmatizados por la sociedad, porque no pueden vivir en su plena forma. Y ellos después, cuando, no sé, tienen ya sus familias y un día por cualquier cosa, por unos menores... ni siquiera son crímenes, solo por manejar sin licencia, les agarran y les regresan a México. Ahí empiezan, o sea, están divididos, no tienen sus familiares y tienen que empezar toda la vida de nuevo. Y en México, y esta es la parte que más me interesa, esa gente no es recibida por los mexicanos con manos abiertas y ahora te vamos a ayudar o lo que sea. Sigue siendo muy reprimida porque los mexicanos no los ven como los mexicanos, porque ellos ya son también pochos, ¿no? Así los llaman los mexicanos. Y entonces viven así todo el tiempo en ese rechazo y en esa discriminación, y ahora desde México están tratando de levantar su voz y de hablar sobre su situación, y es el tema que sí que yo quiero investigar. Ella fue Isha Wieczorek, mi nombre es Alexis Angulo, los esperamos en una próxima edición de Desde Polonia en Español.